Volvimos, estamos en vivo y en directo hoy viernes y vamos a hablar un tema muy importante, el tabique desviado, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias que puede generar el tabique desviado en nuestra salud? Por supuesto, te invitamos a enviarnos tus dudas, tus consultas a nuestra línea WhatsApp 913-162653 es el número. Estaremos ahí atentos a tus consultas para hacerlas llegar a nuestra especialista del día, quien nos acompaña, la doctora Gina Chávez, otorrinolaringóloga. Mi querida doctora, feliz viernes, ya nos acercamos a la Navidad, ¿cómo está? Buenos días, sí, felices porque se acerca la Navidad con mucho ánimo. Realmente esperemos que todos nos sintamos felices, todos los niños del mundo y todos los niños, especialmente los niños del Perú, también tengan la posibilidad de tener la felicidad de sentir la Navidad. Exacto, eso es cierto, ¿no? Y tenemos que tener ese espíritu solidario también para la Navidad. Pensar en los demás, no solamente en qué voy a regalar, qué me van a regalar, qué voy a comer. No, la Navidad no es eso, la Navidad va más allá. Es amor. Así es, definitivamente. Doctora. Y obviamente tenemos que tener salud también, ¿no? La salud es lo más valioso que podemos tener y definitivamente el reconocer qué pasa en nuestro cuerpo, qué consecuencias traen algunas situaciones médicas es importante. Así es que hoy hablamos del tabique desviado y sus consecuencias en nuestra salud precisamente, doctor. Claro que sí. En realidad, pero primero un pequeño preámbulo acerca de qué hablamos, porque muchas veces yo tengo el tabique desviado. Llega el paciente y lo que me enseña es que su naricita está torcida, pero en realidad ese no es el tabique. No olvidemos, como lo hemos repetido en otras oportunidades, el tabique no es la parte externa que nosotros vemos en nuestra pirámide nasal. Esto es la pirámide nasal que puede estar sí desviada o torcida a la derecha o a la izquierda. Pero el tabique, en realidad, cuando hablamos de esto, es esta pared que se encuentra dentro de la nariz y que separa nuestra nariz en fosa nasal derecha y fosa nasal izquierda. Y puede estar obviamente desviado a la derecha o a la izquierda. O también puede tener una desviación en ese, es decir, que compromete tanto la fosa derecha como la fosa izquierda, cuando es una desviación en ese. Entonces, ¿qué va a provocar este tabique desviado? Lo que va a provocar, en primer lugar, es una congestión nasal. El paciente siente la sensación de tener la nariz ocupada. Y no está ocupada, sino que el tabique está desviado, ocupando ciertos espacios que no deberían permitir el ingreso del aire. Y entonces, obviamente, va a verse disminuido el flujo del aire a través de las fosas nasales y el paciente no va a poder respirar adecuadamente a través de la nariz. Se estima que más del 80% de la población en el mundo en general tiene algún grado de desviación septal, algunos en mayor cantidad y otros en menor proporción este tabique desviado, ¿no? Pero en algunos puede haber una gran sintomatología y el paciente dice, me siento muy incómodo porque no puedo respirar a través de las fosas nasales. Y entonces nosotros pensamos que probablemente se trata de una desviación muy importante. Pero también tenemos que a veces hemos normalizado, porque desde niños, desde pequeños, hemos tenido esta desviación septal, hemos aprendido a convivir con esta dificultad para poder respirar adecuadamente por la nariz y entonces consideramos que es parte normal de nuestra vida. Y dice el paciente, siempre he tenido congestión nasal, siempre he tenido dificultad para respirar y cuando me enfermo, cuando me resfrío, obviamente me pongo mucho peor. Y esto no es lo que debería considerarse como normal. ¿Y por qué se desvía el tabique? Muchas veces hay niños pequeños que no tienen el antecedente de ningún traumatismo o niños muy pequeños que obviamente recién están empezando a caminar, que pueden tener el tabique desviado. En realidad podría tratarse de un traumatismo durante el parto, en donde al pasar por el canal del parto se produce un cierto aplastamiento de la carita y obviamente la nariz se hunde, pero por lo general esto se va corrigiendo en el transcurso de los primeros años de vida y de los primeros meses inclusive. Pero también se considera que hay muchos niños que han nacido de parto por cesárea, sin embargo, no tienen esta desviación septal y se considera que podría haber sido por algún traumatismo que ha sufrido la madre durante el embarazo en su último periodo de gestación. Bueno, en fin, esa es una de las causas más importantes, pero las causas más importantes se dan en el transcurso ya de la vida, cuando nosotros sufrimos algún traumatismo en esta pirámide nasal.
que va a probablemente no lesiona, no lastima la parte externa de la nariz, pero sí el tabique que está por dentro ha sido movido, removido, sale de su posición y queda torcido. El tabique está formado por una parte ósea, que es la parte posterior, y una parte anterior, que es la parte cartilaginosa. Generalmente, cuando tenemos un traumatismo intenso, va a producirse deformaciones tanto en ese, como he mencionado anteriormente, que compromete ambas fosas nasales, o puede comprometerse solamente el piso, y esto va a dificultar obviamente la función respiratoria. Miren, ¿no? Son múltiples las causas también, las situaciones. Muchas veces normalizamos, doctora, ¿no? Todos tenemos el tabique desviado, finalmente es normal, pero no, existen estas complicaciones, por ejemplo, cuando cursamos los procesos respiratorios. Claro, los síntomas más importantes, o sea, en lo que más va a repercutir en la vida del paciente, o qué síntomas va a tener. Primero, una insuficiencia respiratoria nasal. El paciente siente que no puede respirar bien a través de sus fosas nasales y muchas veces ayuda con la boca. Entonces, ese es el primero de los síntomas, ¿no? El segundo síntoma, que es muy importante, obviamente, porque el ingreso del aire es vital. Si uno no tiene la suficiente cantidad de oxígeno, obviamente no se va a sentir muy bien, y entonces definitivamente el paciente no se siente en confort, no se siente contento, no se siente satisfecho, aunque puede estar en una reunión feliz y contento, pero tiene esa dificultad que ya le está generando inconscientemente un cierto malestar. Otra síntoma o otra molestia muy importante es la congestión nasal. El paciente siempre siente que tiene congestión, que su nariz está ocupada, suena la nariz, intenta realizar la expulsión de moco o lo que tenga dentro de la nariz, pero no lo consigue porque no tiene secreción mucosa, lo que tiene es una congestión, un edema de la mucosa, o debido a ambas cosas, el tabique desviado con los cornetes que se han aumentado de tamaño, entonces van a producir esa congestión que presenta el paciente. Y muchas veces la congestión nasal se presenta con mayor intensidad al lado contrario de donde se encuentra la desviación septal. ¿Y esto por qué, diríamos, no? Porque aquí tenemos unas estructuras que son los cornetes, y estos cornetes, al encontrar un espacio muy grande en este lado, se van a habituar a su nuevo espacio amplio, y de esta manera van a producir una mayor congestión nasal en ese lado de la fosa nasal, y que el paciente lo siente mucho mayor, por ejemplo, cuando se encuentra con un proceso respiratorio, o con una rinitis alérgica, o con un cuadro de sinusitis. Algo muy importante, este paciente también va a tener mayor predisposición a cuadros de sinusitis. Y diríamos, ¿por qué cuadros de sinusitis con mayor predisposición? Los senos paranasales son cavidades que se encuentran alrededor de la fosa nasal. Y estos tienen una misión importante, ¿no? Es mantener la temperatura de las fosas nasales, y en segundo lugar humedecer. ¿Y qué sucede si este tabique que está desviado de alguna manera impide el drenaje adecuado de los senos paranasales hacia las fosas nasales? Al producirse esto, lo que va a condicionar es que el moco quede retenido dentro de los senos paranasales, y esto va a generar cuadros de sinusitis a repetición. Son pacientes que constantemente salen de un cuadro de sinusitis. Durante el año tienen 3, 4 cuadros, o en forma permanente están con estos cuadros de sinusitis. Y entonces el hombre o la persona que tenga este problema va a tener menos calidad de vida, porque obviamente su organismo está gastando energías. También el paciente no se percata, no es consciente de esto, pero sí está sus energías están disminuidas porque están gastando energías el cuerpo en combatir las infecciones que se están presentando en los senos paranasales. Otro de los síntomas muy importantes y que altera la calidad de vida del paciente es disminución del olfato y del gusto. No sé si ya en anteriores oportunidades hemos mencionado que el preámbulo para sentir el sabor de la comida es el olfato. Si yo cuando entro a un restaurante, cuando entramos a un lugar donde venden comida, entonces sentimos el olor y ya nuestras papilas gustativas están preparadas para sentir el sabor de esas comidas.
Si yo no siento los olores, obviamente también no voy a sentir el gusto que debo sentir por las diferentes comidas, sobre todo en Arequipa, que tenemos tan buena comida. Entonces, estamos quitando uno de los, digamos, de los placeres de la vida, que es el sentir el sabor de las comidas. Después también este paciente va a tener una mayor predisposición a cuadros de sangrado nasal, epistaxis, hemorragias nasales, que pueden ser de mayor o de menor cuantía, y debido a que como el tabique está desviado, la mucosa ingresa, el aire ingresa a través de las fosas nasales, choca contra esa pared desviada y obviamente la lastima, está mucho más debilitada frente a cualquier traumatismo o frente a cualquier proceso respiratorio. El paciente va a sentir, va a presentar un cuadro de sangrado que puede ser de mayor o menor cuantía. Dentro de las otras molestias que puede presentar el paciente, obviamente está que va a tener ronquido. Muchas veces va a tener un ronquido muy intenso durante la noche, y si esto es muy intenso o más grave, puede tener cuadros de apnea del sueño. Pero acá quiero hacer un pequeño preámbulo, un pequeño acápite, ¿no? No todos los pacientes que roncan tienen el tabique desviado. Pueden muchas veces, muchas causas que van a generar el ronquido, N número de causas, desde estar subido de peso y otras que en este momento no las voy a mencionar porque obviamente el tiempo nos va a quedar corto, pero sí va a ser causa de ronquido. Muchas veces también operamos al paciente que tiene el tabique desviado y sigue roncando, porque también hay que buscar la solución a las otras causas que están desencadenando el ronquido. ¿Y por qué ronca un paciente cuando tiene el tabique desviado? ¿Cuál es la causa? Cuando el tabique está desviado y está dormido, el aire no ingresa adecuadamente a través de las fosas nasales. Entonces el paciente muchas veces tiene que hacer una inspiración muy profunda. Ingresa el aire y entonces esto colapsa las estructuras de la faringe y produce el ronquido. Otras veces es porque el paciente, como no puede respirar a través de las fosas nasales, abre la boquita. Y al abrir la boca, obviamente, colapsan las estructuras, la lengua va hacia atrás y se produce el ronquido. Como podemos ver, entonces, ese paciente que ha tenido ronquido durante la noche, ha tenido muchos despertares, no se ha dado cuenta, no ha tenido un sueño reparador. Al no tener un sueño reparador, obviamente, durante el día está cansado, de repente malhumorado, y esto va a repercutir o va a dar una mala calidad de vida en el caso de este paciente. Ojo con todos estos detalles que estamos mencionando. ¿Siempre, doctora, llegamos a la cirugía para corregir el tabique desviado? No necesariamente, pero antes quisiera mencionar algo que estaba olvidando mencionarlos, y que muchas veces hay pacientes que dicen, de pronto he estado bien, tengo un resfrío o tengo un cuadro de rinitis alérgica o estoy en un ambiente contaminado y tengo un dolor de cabeza muy intenso que se refleja tan intenso en mi ojo y en mi región frontal, y que a veces se va hacia la región occipital, o sea, hacia la parte posterior de la cabeza. Y nosotros pensamos, obviamente, son síntomas y que indican que el paciente puede estar presentando un cuadro de sinusitis. Hacemos todos los estudios, vemos si el paciente realmente no tiene un cuadro de sinusitis. Y esto puede estar producido por un espolón. Es decir, que el tabique tiene como una especie de, en el traumatismo que se ha producido, se produce como una especie de cachito, un espolón posterior, y que puede desencadenar lo que se denomina como la migraña de Sluder. Es un neuralgia de Sluder o neuralgia etmoidal anterior. Es un dolor muy intenso y que vemos que se soluciona una vez que el paciente se ha operado del tabique y que va a mejorar su función respiratoria. Miren, ese es un punto también bastante interesante, doctora. Yendo ya al tratamiento, me estaba comentando que no necesariamente es cirugía. Sí, si es un tabique que tiene una leve desviación septal, entonces realmente lo primero con lo que se inicia debe ser antihistamínicos, porque obviamente un proceso de rinitis alérgica puede empeorar los síntomas de una desviación septal que no es severa y que puede ser corregida mediante, o que puede ser tratada mediante antihistamínicos y algún spray nasal que desinflame la mucosa nasal. Yo esto particularmente lo recomiendo en los primeros años de vida, hasta los
18 años o 16 años en que el paciente pueda realizarse una cirugía. Si es una desviación septal severa, sí debe realizarse una cirugía de tabique aún en niños pequeños. ¿Por qué? Porque el no tener una buena función respiratoria en este niño que no puede manifestarse, realmente le está generando una mala calidad de vida, una deficiencia en su desarrollo, tanto mental como físico, porque está cansado, no quiere hacer deporte, está cansado, no quiere estudiarse, no quiere ir al colegio porque no puede respirar bien y no puede prestar atención a clases porque durante la noche no ha dormido adecuadamente. Entonces sí es recomendable, siempre y cuando hubiera una desviación septal severa y o los tratamientos médicos no han sido lo suficientemente efectivos. Perfecto, amigos. Entonces es importante la evaluación, es importante no normalizar, es importante estar atentos ahora a las recomendaciones finales, doctora. Bueno, dentro de las recomendaciones finales quisiera indicarles que en primer lugar no normalicemos. En segundo lugar, pensemos que cuando observamos que nuestro hijito respira con la boca abierta, que tiene la naricita torcida porque tuvo un traumatismo, evaluemos ese tabique, porque es muy probable que por fuera su naricita esté torcida y por dentro su tabique también esté desviado. Así es, entonces atentos. Y ante cualquier duda o consulta profesional, doctora, ¿cómo la podemos contactar? En la avenida Bolognesi 211 Yanaguara, frente a la puerta principal del Club Internacional. Perfecto, ya lo saben, ahí está apareciendo en tu pantalla la dirección, los teléfonos también para poder agendar una cita. Doctora, que tenga un fin de semana maravilloso. Muchas gracias y a todo tu público también. Gracias por acompañarnos, amigos, y con este segmento pues que nos trae tanta información, nos vamos a la pausa. Al volver, más para ti aquí en Nuevo Día Más.